Muy buenas tardes, les habla Eric Hernández, el profesor del curso Análisis Estructural Matricial. Esta es nuestra segunda cátedra online. Como ya hemos discutido anteriormente, yo voy a establecer 45 o 60 minutos de exposición y luego los siguientes 60 minutos lo estaremos utilizando para discusión y comentarios, responder preguntas y ya una interacción más directa. Pero es bueno que es necesario que escuchen esta presentación y luego a partir de aquí entonces estableceremos las discusiones ya más propias de la clase. En esta parte me quiero referir a las secciones desde la 1.2 hasta la 1.5 de su programa de clases que deben todos tener. Y inicia con la parte que tiene que ver con los modelos matemáticos de estructuras, ¿no? Como ya hablamos en la primera cátedra, los modelos matemáticos en general, utilizados en ciencia y en ingeniería y en otras áreas del saber, economía, etcétera, generalmente se pueden conceptualizar como una interacción entre tres esferas independientes una de otra. La primera siendo, digamos, el mundo físico que nos rodea, en el cual como ingenieros civiles interactuamos. Luego una esfera de carácter conceptual, donde se establecen los conceptos fundamentales que luego van a ser utilizados en la tercera esfera, que es la de los modelos matemáticos en sí, una esfera, digamos, platónica. En la esfera, digamos, conceptual o mental, que es la que se presenta aquí, es donde nosotros establecemos las suposiciones, los conceptos, las restricciones del modelo, las limitaciones, etcétera, que luego nos van a servir para establecer un modelo matemático. Cada una de estas esferas tiene su complejidad, tiene su particularidades que discutimos ya en la cátedra número 1, pero quise presentar este dibujo que realmente es el dibujo original que aparece en el libro The Road to Reality de Roger Penrose, que yo mencioné anteriormente, y que es muy útil mantenerla presente en la mente cuando se está trabajando con modelos matemáticos y análisis en general, porque una alimenta a la otra y luego hay un feedback entre ellas, y es bueno entender una serie de cosas que vamos a discutir específicamente cuando estamos hablando de modelos estructurales, que es lo que nos compete en este curso. Para comenzar a hablar de modelos estructurales tenemos que tener en mente primeramente cuál es el objetivo del modelo estructural y en sí cuál sería el objetivo del análisis estructural. Podemos establecer varios niveles de complejidad en diferentes categorías, pero aquí yo lo que quiero simplemente es presentar algunos ejemplos de diferentes niveles de complejidad que se pueden llegar en diversos tipos de modelos, y cada uno de esos tipos de análisis entraña una serie de dificultades y de particularidades que hay que tenerla en cuenta cuando se hace un análisis. Iniciemos, digamos, con el tipo de modelo o el tipo de circunstancia más simple, que es donde nosotros queremos establecer un modelo que nos ayude a predecir los esfuerzos y las deformaciones ante una carga conocida. Eso sucede muy rara vez en la práctica, porque la mayoría de los casos, específicamente en estructura de ingeniería civil, las cargas son desconocidas a priori, excepto, claro está, cuando se hacen pruebas de cargas en estructuras, lo cual no es tan común hoy en día, pero todavía se hace en muchos casos, y o por lo menos en algunos casos, principalmente cuando hay dudas sobre la capacidad estructural o cuando es una estructura nueva, que ese tipo de estructura tal vez no se ha construido anteriormente, pues este tipo de ensayos se realiza. Este yo diría que es el caso más simple,
Este tipo de situación también se presenta a veces en los ensayos de laboratorio, donde se aplica una carga fundamentalmente conocida y luego se tratan de predecir esfuerzos y deformaciones. Si proseguimos a partir de ahí al caso tal vez conceptualmente más práctico en ingeniería civil, es el caso donde deseamos predecir los esfuerzos y las deformaciones ante cargas futuras que varían con el tiempo y el espacio. En este caso nos imaginamos cosas como predecir los esfuerzos de una estructura ante cargas vivas, cargas de uso, o las deformaciones ante cargas de uso, los esfuerzos y deformaciones ante cargas de viento, cargas sísmicas, etc. Ya este caso entraña una mayor dificultad porque no solamente las cargas varían con el tiempo y el espacio, sino también que el modelo estructural en sí varía con el tiempo. Algunos materiales, por ejemplo, como el concreto reforzado, cambian sus propiedades mecánicas con el tiempo. Lo mismo sucede con otros materiales como la mampostería. Si los materiales están sometidos a cargas constantes con el tiempo, pues pueden sufrir efectos de deformaciones residuales o deformaciones adicionales, que es lo que se denomina creep en inglés, una especie de fluido donde un efecto donde las deformaciones incrementan con el tiempo a pesar de que las cargas se mantienen constantes. Entonces ya vemos que en este segundo caso la complejidad es mayor y por lo tanto el modelo que se debe utilizar para capturar todos esos fenómenos es mucho más complicado que el modelo que se utilizaría, digamos, en el caso 1. Pero realmente todavía esa no es la preocupación del ingeniero estructural, porque realmente lo que nosotros estamos preocupados son en estados límites, es decir, estados límites que pueden ser tanto de colapso como de deformación o de vibraciones. En el caso 3 hablamos ya de un modelo tal vez más complicado porque se requiere predecir el colapso de la estructura ante una carga conocida. Digamos que esa sería una variante del caso número 1, pero ya en este caso es completamente y absolutamente necesario incluir modelos de falla, es decir, no es solamente las propiedades de fuerza y deformación que pudieran bien ser elásticas, pero cuando hablamos ya de colapso hay que incluir entonces diversos tipos de mecanismos de falla. Y estos mecanismos de falla no son fáciles de predecir necesariamente. Se han visto muchos casos de estructura que han colapsado producto de mecanismos de fallas que no habían sido identificados por el diseñador. Y por último, ya vemos, digamos, el caso que el que le preocupa al ingeniero civil como tal es el predecir la probabilidad de colapso de una estructura ante cargas futuras, las cuales son desconocidas y varían con el tiempo y el espacio. Digamos, ese es el caso más general y ya aquí entramos en el campo de que no solamente se requiere una respuesta determinista al problema, sino que ya hablamos de aspectos probabilísticos, porque hablamos de la probabilidad de falla, es decir, que se necesita un modelo estructural que sea estocástico, es decir, que incluya una respuesta que no es un solo número, sino que más bien es una probabilidad, una distribución de probabilidades. Nosotros no vamos a tratar ese caso en este curso y generalmente nos vamos a mantener más en el rango, digamos más bien de servicio, comportamiento elástico de estructura, aunque al final sí vamos a ver algunas cosas del análisis plástico que probablemente ustedes verán más adelante en cursos más avanzados. Así que como ustedes pueden ver, cada una de estas situaciones requiere de un modelo particular que pueda capturar cada uno de esos objetivos. Lo que quiere decir que no existe tal cosa como el modelo perfecto o el modelo correcto,
sino que lo que existe es más bien un modelo apropiado para responder una pregunta particular sobre el comportamiento de una estructura. Si se desea saber solamente esfuerzos y deformaciones, pues se puede utilizar un modelo. Si se desea saber capacidad de colapso, entonces hay que incorporar otras cosas. Si se desea entonces hablar de probabilidades, ya hay que hablar de un modelo mucho más complicado, dependiendo del tipo de carga, si es estática, dinámica, etcétera. Como vamos a ver, se requieren modelos con más complicación y más parámetros libres. Eso genera una dificultad, obviamente, que es que un modelo con más parámetros libres es un modelo más difícil de entender, más difícil de controlar, y por lo tanto a veces es mejor utilizar un modelo sencillo que usted lo maneje que utilizar un modelo muy complicado que usted no sabe cómo se comporta. Ya ese es un aspecto más bien de implementación y de interacción con el ser humano, pero también hay que tenerlo en cuenta. En pocas palabras, no podemos olvidar que un modelo no es la estructura. La estructura es la realidad que está ahí y que se comporta de una forma hasta cierto punto imponderable para nosotros como seres humanos. Más sin embargo, la forma que nosotros aproximamos ese comportamiento es a través de un modelo estructural. Pero debemos siempre tener en cuenta que la respuesta del modelo no es más que la respuesta de un modelo que tiene o no incluidos ciertos comportamientos que puedan o no estar relacionados con el comportamiento de la estructura. Todo va a depender de la experiencia y de la capacidad del ingeniero que esté utilizando esos modelos. Un ingeniero bien capacitado, con mucha experiencia, puede tal vez trabajar con un modelo que para un novato sea completamente incomprensible. Así que hay que tener cuidado con todo esto y mantener todas estas cosas en perspectiva para no pensar que lo que sale de un modelo es necesariamente relacionado con lo que va a ser la estructura. En el caso del ingeniero civil, el problema se complica aún más porque generalmente las estructuras que nosotros estamos modelando a través de diversos tipos de modelos no están construidas. Es decir, que estamos hablando de estructuras que solamente están en nuestra mente, todavía no se han realizado en la realidad, valga la redundancia. Y por lo tanto, ahí hay un nivel de incertidumbre todavía mayor. Con esto en mente, veamos por ejemplo una situación bien sencilla de una estructura que está en mi laboratorio, un voladizo de aproximadamente 4 pies de altura. Ese voladizo tiene una masa adicional en su extremo y aquí ustedes pueden ver unos acelerómetros que se han incluido y pueden ver que conceptualmente nosotros podemos idealizar esa realidad con un modelo relativamente sencillo de un voladizo con un viga con masa distribuida y una masa concentrada al final. Si estuviéramos interesados en el comportamiento dinámico de esa estructura, pues fuera necesario plantear un modelo dinámico de masa distribuida continuo como el que está aquí. Tal vez algunos de ustedes tienen alguna familiaridad con dinámica estructural, pero este es un modelo continuo que digamos que rige las deformaciones transversales de una viga como esta, con masa distribuida y con rigidez distribuida también, sometido a una carga externa que varía con el espacio y con el tiempo. Ese modelo obviamente que es relativamente difícil de resolver analíticamente, pero te da las respuestas en todas las posiciones que tú deseas y en todo el tiempo. Claro está, ese modelo lo pudiéramos simplificar a un modelo, digamos, de dimensiones finitas mediante una matriz de masa y una matriz de rigidez, K de matriz de rigidez y M matriz de masa. Vamos a ver con más detalle a través del curso cómo se calculan estas matrices, especialmente la matriz de rigidez.
Una simplificación adicional es si decimos, bueno, no estamos interesados en el comportamiento dinámico, sino simplemente en el comportamiento estático. Y en ese caso entonces se elimina la parte de masa y aceleración y simplemente quedamos con un problema relativamente sencillo, estático, rigidez por desplazamiento igual a fuerza. Y en este caso de la K, la matriz de rigidez representa los diferentes grados de libertad, que vamos a ver a continuación qué significan cada uno de esos términos. En pocas palabras, la pregunta que nosotros deseamos responder en este curso y la cual ustedes van a desarrollar una cierta cantidad de experticio es si es posible representar una estructura mediante una matriz. Una pregunta interesante porque usted dirá, bueno, pero ¿hasta qué punto una matriz puede representar una estructura? Bueno, vamos a ver bajo qué condiciones eso es posible y cómo se puede hacer eso. Primeramente, para repasar rápidamente algunas cosas básicas, debemos establecer qué es una matriz. Bueno, una matriz esencialmente es una disposición rectangular de números, que pueden ser reales o complejos. Y de manera más general aún, una matriz puede ser hasta una disposición rectangular de funciones. Y más bien hasta una distribución rectangular de matrices en sí. Es decir, que es un concepto muy flexible, que se presta para muchas cosas y que es bastante útil. En esencia, las matrices se utilizan generalmente para representar sistemas de ecuaciones lineales. Y cuando hablamos de una matriz A y hablamos de la componente A, K, J, nos referimos al elemento en la fila K y en la columna J. En este caso, esta matriz tiene 2 columnas, 4 filas, y cuando hablamos del elemento 2,1 nos referimos a la segunda columna, primera fila, lo que quiere decir que A 2,1 igual a 3. Si dijéramos, por ejemplo, A 3,2, entonces estaríamos hablando de menos 5. A través de esta notación se pueden representar, se pueden definir cada uno de los elementos que componen una matriz. Entonces, podemos concluir a partir de aquí que siempre y cuando la respuesta de una estructura se pueda representar mediante un sistema de ecuaciones lineales, entonces es posible representar una estructura mediante una matriz. Claro está que para eso necesitaríamos un número finito de ecuaciones lineales, no infinito. Es decir, que de alguna manera tenemos que tener la capacidad de reducir el comportamiento de una estructura a un número determinado de ecuaciones lineales. Antes de continuar en más detalles en esa dirección, me gustaría discutir los diferentes tipos de análisis estructural que existen. Claro, existen muchas y diversos tipos de clasificaciones. Yo no voy a entrar en detalle específico de uno u otra, pero simplemente seleccioné aquí un contraste entre diferentes tipos de análisis para ilustrar algunas de las cosas que es importante tomar en cuenta. Probablemente la división más importante que se puede establecer es entre un análisis estático y un análisis dinámico. Cuando hablamos de un análisis estático, hablamos de que la velocidad relativa de aplicación de las cargas es pequeña con relación a la frecuencia de vibración de la estructura, específicamente con la frecuencia más baja. Vamos a ver eso un poquito más adelante ilustrado, pero esencialmente cuando se hace un análisis estático, las 4 cosas fundamentales que hay que tomar en cuenta son la rigidez de los elementos de la estructura, las condiciones de borde del sistema estructural, las conexiones, específicamente la rigidez de las conexiones, y la magnitud y posición de las cargas.
Específicamente, me gustaría enfocar en la parte que tiene que ver con las conexiones. El comportamiento de las conexiones en estructura, yo creo que es una de las cosas menos estudiadas y una de las más importantes. La mayoría de las estructuras fallan producto de fallas en las conexiones. Sin embargo, si usted va y ve los diversos programas de estudios en las universidades, usted se dará cuenta que siempre dejan las conexiones para el final y nunca hay tiempo para dedicarle al estudio de conexiones. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes que tomen el tiempo que sea necesario para entender el comportamiento de las conexiones en estructuras. Muy importante. Segundo, un análisis dinámico es aquel, en contraste con el estático, cuando la velocidad de aplicación de las cargas son considerablemente grandes con relación a las frecuencias de la estructura. O cuando existen condiciones iniciales, como un desplazamiento inicial o una velocidad inicial. Los aspectos fundamentales de un análisis dinámico son la distribución de rigidez de la estructura en los diversos miembros de la misma, la distribución de masa a través de la estructura y el amortiguamiento. La masa y la rigidez son cosas que se entienden relativamente intuitivamente por los ingenieros. El amortiguamiento, por el contrario, es un fenómeno que, aunque intuitivamente uno lo entiende, es decir, las estructuras vibran y si no hay cargas aplicadas tienden a reducir esas vibraciones con el tiempo hasta llegar a cero. Sin embargo, los mecanismos de cómo el amortiguamiento funciona no son del todo comprendidos a plenitud. Y generalmente se utilizan modelos relativamente sencillos, pero volviendo al punto fundamental de que el modelo no es la estructura, el amortiguamiento no es algo que todavía se entiende al igual que como entendemos la rigidez y la masa. Las otras tres cosas importantes son obviamente las condiciones de borde, de nuevo las conexiones, y en este caso las conexiones tienen cada una masa, rigidez y amortiguamiento. Sumamente importante el amortiguamiento de las conexiones. Ustedes sabrán, por ejemplo, que una estructura de acero con conexiones soldadas tiene un amortiguamiento muy diferente a una estructura de acero con conexiones atornilladas, por ejemplo, aunque sean los mismos miembros estructurales que se estén conectando. Y por último, y obviamente muy importante, la magnitud, posición e historia de tiempo de las cargas. Para ilustrar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la velocidad de aplicación de las cargas, podemos ver tres casos aquí. Un caso donde la carga se aplica despacio, otro caso donde la carga se aplica relativamente moderada y otro caso donde la carga se aplica muy lentamente. Se puede ver aquí que si la velocidad relativa de carga es de 100 unidades por segundo, no me refiero a la velocidad relativa de la carga, me refiero a la velocidad dividida entre la magnitud de la carga. Se puede ver que en ese caso, como la frecuencia natural de la estructura es 5 Hz, esto debería ser 5 Hz aquí, como la frecuencia de la estructura son 5 Hz y la velocidad relativa es de 10 Hz, entonces existe dinámica, existe vibración. Cuando la velocidad relativa es de 1 Hz, se puede ver ya que la respuesta de la estructura casi no tiene dinámica comparada con la respuesta puramente estática. Y cuando esa velocidad se baja todavía aún más a 0.5 Hz, comparado con 5 Hz bien despacio, se puede ver prácticamente que toda la respuesta dinámica casi ha desaparecido. Ese es el efecto que se puede ver de la velocidad de aplicación de la carga. La misma carga, con la misma magnitud, pero si se aplica con diferentes velocidades, se obtienen comportamientos completamente diferentes. En este primer caso, es absolutamente necesario tomar en cuenta los efectos dinámicos, mientras que en este caso de aquí,
prácticamente no se pierde nada si se realizara un análisis puramente estático. Continuando con nuestra clasificación, la diferencia entre un análisis lineal y no lineal. En el caso de un análisis lineal, esencialmente lo que podemos concluir es que un análisis lineal sí se cumplen dos cosas, ¿no? Proporcionalidad y superposición. Como podemos ver, una función en general g es lineal si se cumple esta condición que está aquí para los escalares x, alfa y beta, y para los vectores x1 y x2. Es decir, si la función aplicada a alfa x1 más beta x2 es igual a alfa por la función aplicada en x1 más beta, la función aplicada en x2, entonces decimos que la estructura, en este caso la función g, es lineal. Entonces una estructura es lineal si cumple con esa característica. Sabemos que si las deformaciones son pequeñas y el material es elástico, y las deformaciones son pequeñas con relación a la dimensión de la viga, ¿no? Y el material es elástico, la deformación en cualquier punto de esa estructura se comporta como una función lineal. Por ejemplo, un caso de una viga simple con una carga puntual y un momento flector en el extremo, tiene esta deformada que está aquí. Eso se encuentra en cualquier libro de resistencia de materiales. Como pueden ver, esa deformada es una función lineal de P y de M. ¿Ven? Aunque obviamente no es una función lineal de X, porque X es la posición, pero P y M, digamos que son los vectores de carga en este caso. Y entonces se ve que la deformación es una función lineal de P y M. Sumamente importante esta definición que está aquí para poder entender lo que es el comportamiento lineal de una estructura. Concomitantemente, un análisis no lineal es simplemente un análisis donde no se cumplen las relaciones de proporcionalidad y superposición. Y esas cosas no se cumplen en un sinnúmero de formas. Por ejemplo, digamos, un análisis elástico es un análisis donde las deformaciones vuelven a cero luego de ser retiradas las cargas. Por ejemplo, aquí hay el ciclo de carga y aquí viene el ciclo de descarga. Cuando termina el ciclo de descarga, la deformación residual es cero. Lo que quiere decir que este es un material o una estructura o un sistema estructural que es elástico. Además de ser elástico, es lineal, pero lineal y elástico no significa lo mismo. Una estructura o un material inelástico es un material que luego de que tú apliques las cargas y descargas, existe una deformación residual. Quiere decir que las deformaciones no desaparecen luego de retirar las cargas. Esa inelasticidad puede ocurrir de una forma lineal como puede ocurrir de una forma no lineal, como lo vemos aquí. Un ejemplo muy particular es el caso de las estructuras de concreto reforzado, donde, por ejemplo, este es un ensayo de laboratorio hecho por la Universidad Politécnica de Montreal, donde se ve una columna de concreto reforzado con unas cargas aplicadas aquí en el laboratorio, y se puede ver cómo aquí en este gráfico rojo, a medida que las cargas se van aplicando y descargando, aplicando y descargando, la rigidez y la resistencia de la estructura se van reduciendo con el número de ciclos. Quiere decir que este es un comportamiento sumamente no lineal e inelástico. En este caso particular, lo que se estaba ensayando era la efectividad de un cierto sistema de retrofit. Como se puede ver aquí, luego de introducir el sistema de reforzamiento, la columna presenta unos lazos de histéresis que son mucho más estables, aunque se pierde un poco de la rigidez y un poquito de la resistencia, pero en general
la columna mantiene su integridad estructural, lo que quiere decir que en este caso ese retrofit fue efectivo. Existen otros comportamientos no lineales, obviamente en estructura, muchísimas formas, pero esta es una de las, digamos, más características. Continuando con los contrastes de diversos tipos de análisis, vemos lo que es un análisis de primer orden versus un análisis de segundo orden. En un análisis de primer orden, lo que se ve es que la pendiente de la curva elástica de la deformación y la deformación en sí son pequeñas, es decir, la pendiente es pequeña con relación, digamos, a una pendiente 1 a 1, y las deformaciones son mucho más pequeñas que la dimensión de la estructura. Un ejemplo, digamos, bien conocido de esto es el caso de la teoría Euler-Bernoulli de vigas, donde la curvatura de la viga, cuya función general, es decir, la curvatura de cualquier función y igual a f de x, está dada por esta expresión que está aquí. Si esa pendiente es mucho más pequeña que 1, entonces este denominador por completo se vuelve prácticamente igual a 1, y lo que queda es que la curvatura es aproximadamente igual a la segunda derivada, y de ahí sale el método de la ecuación diferencial, que estoy seguro todos nosotros lo vimos en nuestra licenciatura de ingeniería, resistencia de materiales. Sin embargo, si se retira esa suposición de que las deformaciones sean pequeñas y las pendientes sean pequeñas, entonces no es posible sustituir la curvatura simplemente por la segunda derivada, y de ahí salen entonces lo que se llaman las teorías de análisis de segundo orden, las cuales se aplican a un sinnúmero de problemas estructurales. Claro, en la práctica diaria, digamos, del ingeniero civil estructural, las deformaciones generalmente no son grandes, generalmente son deformaciones pequeñas, y por lo tanto en la mayoría de los casos la teoría de primer orden satisface la mayoría de nuestras necesidades de análisis, pero hay casos de pandeo, inelástico, casos de inestabilidad donde un análisis de segundo orden es absolutamente necesario. Es decir, que con esto yo creo que podemos ver los diversos contrastes que existen entre un análisis estático versus un análisis dinámico, un análisis lineal versus un análisis no lineal, un análisis elástico versus un análisis inelástico, y un análisis de primer orden versus un análisis de segundo orden, ¿no? Algunos rasgos fundamentales. Obviamente hay mucho más que hablar sobre eso, pero lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando en el curso. Continuamos con lo que es la sección 1.4, donde se habla de grados de libertad. ¿Qué son o qué es un grado de libertad en una estructura? Bueno, los grados de libertad de un modelo en general son el conjunto de escalares necesarios para definir todas las posibles deformaciones o todas las posibles respuestas de ese modelo. En general, como ya ilustré anteriormente, los modelos continuos tienen infinitos grados de libertad. Los modelos continuos estáticos con un número finito de puntos de aplicación de carga tienen un número finito de grados de libertad, que corresponden al número de puntos de aplicaciones de cargas. ¿Por qué? Bueno, porque luego que se conocen las cargas, y si las cargas están en puntos fijos, entonces todas las deformaciones entre los puntos de carga se pueden definir en función de las deformaciones de los puntos de carga, lo que quiere decir que no son cantidades independientes. Los modelos dinámicos, digamos, con masas discretizadas y un número finito de puntos de aplicación de carga, tienen un número finito de grados de libertad. Y obviamente, como el nombre lo indica, los modelos de elementos finitos tienen también un número finito de grados de libertad. En pocas palabras, estructuras con números de grados de libertad que sean finitos
se pueden representar mediante una matriz. Eso es fundamental. Es decir, que siempre y cuando tengamos un modelo con un número finito de grados de libertad, entonces podremos representar esa estructura mediante una matriz. Y claro, eso va a venir dado por el comportamiento de la estructura, si permite esa simplificación. Por ejemplo, un caso sencillo de un voladizo con cargas puntuales y momentos y cargas distribuidas de manera arbitraria en cualquier punto de la estructura, pues tendría un número de grados de libertad infinito. No es posible idealizarla mediante un número finito de grados de libertad. Sin embargo, el mismo voladizo, con un número específico de puntos de aplicación de carga, pues tendría 3 grados de libertad por nudo o por punto, por el hecho de que cada punto pues tiene 3 movimientos independientes, 2 desplazamientos, vertical y horizontal, y una rotación. En el caso de una tijerilla o cercha o reticular con barras con rótulas perfectas en sus extremos, tendría 2 grados de libertad por nudos. Y obviamente es un número finito. Si nos vamos a elementos un poco más complicados, digamos, por ejemplo una placa, en el caso general, tiene 4 nudos que definen las 4 aristas del plano que pasa, digamos, por el punto medio. Cada nudo tiene 6 grados de libertad, 3 traslaciones y 3 rotaciones, para un total de 24 grados de libertad. Un elemento más general, como digamos un sólido, tiene 8 nudos y cada uno de esos nudos tiene 3 grados de libertad, que son 3 traslaciones, de nuevo para un total de 24 grados de libertad. Es decir, que ese es el concepto fundamental de grados de libertad. Cuando usted establece un modelo, es necesario establecer cuántos escalares independientes son necesarios para definir el comportamiento de dicho modelo. Se pudiera añadir aquí la palabra independientes, claro está, y entonces eso define los grados de libertad. Esos escalares no tienen ni siquiera que ser cantidades físicas. Esos escalares pueden ser formas o funciones, en el sentido de que son escalares que multiplican esas funciones o esas formas. Es decir, que no necesariamente tienen que ser cantidades en puntos fijos. Ya veremos eso con más detalle. Pero el concepto de grado de libertad es un concepto muy flexible y general, pero sin embargo claramente definido. Número de escalares independientes necesarios para definir todas las posibles deformaciones o comportamientos de ese modelo. De ahí pasamos a la sección 1.5, donde hablamos de diferentes teorías e hipótesis. Digamos, la teoría más general, pero que al mismo tiempo mantiene cierta nivel de simplicidad, digamos, que es la teoría de elasticidad linearizada, se fundamenta esencialmente en 4 suposiciones fundamentales, ¿no? La primera son 2 hipótesis generales. Una tiene que ver con homogeneidad y otra tiene que ver con isotropía. La de homogeneidad tiene que ver directamente con el hecho de que si uno idealiza un sólido mediante volúmenes diferenciales, se da cuenta que si esos volúmenes, digamos, tienen en general las mismas propiedades físicas independientes de la posición, entonces decimos que es un sólido homogéneo. Claro que esa homogeneidad adquiere una dimensión también de la escala en la que se esté discutiendo, porque por ejemplo el acero
digamos, tiene una homogeneidad diferente a la homogeneidad que se pudiera hablar, por ejemplo, en el concreto. El acero es homogéneo a una escala mucho más pequeña que lo que permite el concreto. El concreto, digamos, es homogéneo en escala de, tal vez se puede hablar de pulgadas o de, digamos, de decenas de centímetros, si uno quisiera. En el caso del acero, la homogeneidad es mucho más pequeña. Pudiera llegar a fracciones de milímetros, si se quiere, o de centímetros. Es decir, que el concepto de homogeneidad puede variar en escalas, dependiendo del tipo de material. El segundo concepto o hipótesis es la isotropía. La isotropía lo que nos dice es que un volumen de material tiene las mismas características elásticas, no importa la dirección en la que se examine. Por ejemplo, si usted tiene un elemento y le aplica un esfuerzo horizontal o le aplica un esfuerzo vertical o le aplica un esfuerzo a 45 grados o a cualquier grado o dirección que quiera, el módulo elástico, su propiedad elástica no cambian con la dirección de aplicación del esfuerzo. Eso es válido de nuevo en materiales como el acero, el aluminio, el metales en general, pero en materiales como la madera o las fibras reforzadas, obviamente que no es válido, porque la madera, por ejemplo, tiene direcciones preferenciales de esfuerzo que no permiten la suposición de isotropía. Las otras dos suposiciones para llegar a la teoría de elasticidad linearizada, obviamente la primera es la ley de Hooke, la cual establece que los esfuerzos y las deformaciones son proporcionales. Y la última es el hecho de que las deformaciones son de nuevo pequeñas. Estas cuatro suposiciones, digamos que son los cuatro pilares fundamentales de la teoría de elasticidad linearizada. Teorías de elasticidad más avanzadas, por ejemplo, ya no requieren de deformaciones pequeñas y entonces ya se habla de una teoría de elasticidad de segundo orden, digamos, mucho más complicada. Si se retira la isotropía, entonces ya se habla de una teoría de elasticidad anisótropa y así por el estilo, pero claro, siempre para mantener el sufijo de elasticidad necesita satisfacer la ley de Hooke. Si se elimina la ley de Hooke, entonces ya hablamos de teoría inelástica o no lineal, ¿no? Dentro de la teoría de elasticidad linearizada, dependiendo del tipo de elemento que se vaya a analizar, se pueden hacer un sinnúmero de simplificaciones para hacer que el análisis sea mucho más viable. En el caso de vigas, se puede hablar, por ejemplo, de la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, que ustedes tal vez están familiarizados, donde se supone que las deformaciones de la sección transversal se mantienen planas antes y después de la deformación, que los esfuerzos varían de una forma lineal en función de la distancia del eje neutro, etc. Si se elimina, por ejemplo, la parte de que las secciones planas se mantienen planas, entonces entramos a lo que es la teoría de vigas de Timoshenko, que ya incluye distorsiones por esfuerzo cortante. Si incluimos entonces la torsión, entonces entramos en la teoría de Sam Bennett y de Prandtl de torsión libre. Si eliminamos la torsión libre y permitimos la torsión restringida, es decir, una torsión donde ya las secciones no pueden alabearse una con relación a la otra, entonces entramos en la teoría de torsión de Blasov, que tal vez algunos de ustedes la habrán escuchado, la habrán estudiado en algún momento, en resistencia de materiales. Y si incluimos entonces cargas axiales, entonces entramos en diversas teorías de pandeo, la más conocida de todas, obviamente, el pandeo de Euler. Y si salimos de los confines de la teoría de vigas, entonces hablamos, bueno, de la teoría de placas, la más fundamental de ella siendo la teoría de placas de Timoshenko, que no incluye deformaciones por esfuerzo cortante. Si se quieren incluir deformaciones por esfuerzo cortante, hay que ir a una teoría más avanzada. Y
si dejamos atrás la elasticidad, entonces hablamos de, digamos, el próximo paso sería la teoría de análisis plástico, que donde se incluyen diversos modos de falla que obviamente dependen del tipo de estructura y del elemento estructural que se analice. Es decir, que yo diría esas teorías que están delineadas ahí, digamos que son las teorías más básicas del análisis estructural, que yo entiendo que de alguna manera u otra algunos de ustedes han estado familiarizados, algunas otras cosas tal vez no les son muy familiares, pero a medida que ustedes vayan avanzando en su maestría, van a ir tocando cada una de estas hipótesis del comportamiento y pues irán ampliando sus horizontes de análisis estructural. Finalmente me gustaría concluir la cátedra de hoy con ilustrando algo que creo que es importante, no solamente, yo diría vital, mantener en mente cuando se hace un análisis estructural, es que todo análisis estructural necesita tres ingredientes básicos: equilibrio, compatibilidad y relaciones constitutivas. Y yo quiero ilustrar cada una de estas cosas en la solución de un problema clásico, que es el problema de una barra sometida a una carga axial distribuida de cualquier forma arbitraria a lo largo de su longitud. Para un problema como este, que probablemente cada uno de ustedes estén familiarizados, se puede plantear ecuaciones de equilibrio que pueden ser tanto globales como diferenciales. Se puede ver aquí una ecuación de equilibrio global que requiere que F1 más F2, que son las fuerzas en los extremos, más la integral de las fuerzas distribuidas a lo largo de la barra por unidad de longitud, sean iguales a 0. De manera diferencial, si examinamos un elemento, digamos que va de A a B, y seleccionamos A y B tan cercano como sea posible, solamente separados por una distancia diferencial, digamos diferencial de X, ese equilibrio diferencial requiere que la carga axial en el extremo A, digamos n de X, más la carga axial en el extremo B, dada por n de X, más la razón de cambio de la carga axial multiplicada por diferencial de X, más la carga distribuida por diferencial de X sean iguales a 0. Si sumamos todo eso con sus direcciones, obtenemos esta ecuación que está aquí. Digamos, esas serían las dos ecuaciones de equilibrio a nivel local. Compatibilidad de deformaciones simplemente se refiere a que examinemos cómo se deforma esa barra y cómo las deformaciones unitarias están relacionadas a sus deformaciones globales, digamos, para que exista una compatibilidad entre las mismas. En este caso simplemente se puede ver que las deformaciones unitarias están definidas, ¿no?, de la forma clásica, ¿no?, deformación dividida entre longitud original. Si la longitud original entre A y B era diferencial de X, la longitud luego de las deformaciones, aquí podemos ver A' y B', que son las posiciones de A y B luego de la aplicación de cargas, va a venir dada por la posición de B', que sería U más DU, menos la posición de A', que sería U, dividida entre la longitud original diferencial de X. Eso nos da que las deformaciones unitarias en cualquier punto no son más que la derivada de la posición con respecto a la posición de U de X, ¿no? Y la relación constitutiva, digamos, siguiendo la ley de Hooke, esfuerzo en cualquier punto es igual al módulo elástico en ese punto por la deformación unitaria en ese punto. Sintetizando todas esas ecuaciones, es posible llegar a una ecuación diferencial que relacione fuerzas y deformaciones. Para llegar a esa relación basta simplemente con examinar la ecuación de equilibrio diferencial de aquí podemos llegar aquí de una forma elemental, simplemente pasa esto a la derecha y dividimos entre dx,
sabiendo que la fuerza axial N no es más que el esfuerzo por el área, derivando esa función, obtenemos esta derivada que está aquí mediante la ley de las derivadas de un producto, ¿no? Derivada de la primera más la segunda, por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Combinando esas dos ecuaciones llegamos a esta ecuación que vemos aquí. Si la sección es constante, entonces la derivada del área con respecto a la distancia es 0 y AX no es más que A. Y se llega a esta expresión que está aquí, que no es más que dice que la derivada del esfuerzo con respecto a la posición por el área es igual a la fuerza en el punto X, la fuerza distribuida, ¿no? En el otro lado, si examinamos las relaciones constitutivas y la compatibilidad, llegamos a esta expresión con relación a la derivada del esfuerzo con la posición. Pero si el módulo es constante, esta derivada del módulo con relación a la posición es 0, porque el módulo es constante, y el módulo en cualquier posición es el mismo. Llegamos a esta ecuación y como pueden ver, aquí hay dos derivadas del esfuerzo con relación a la posición, las cuales si se igualan, se obtiene esta ecuación que está aquí, que dice que la segunda derivada de la deformación con respecto a la posición por A por E da el valor de la carga distribuida. Esa es la ecuación que gobierna las deformaciones de una barra sometida a una carga distribuida. Esto se puede aplicar a un problema trivial de una barra con una carga distribuida uniforme a lo largo de su longitud. Obviamente en el equilibrio global establece que la fuerza aquí a la izquierda debe ser Q por L, si la longitud de la barra es L, obviamente. Como f de x es una constante, la incluimos en nuestra ecuación diferencial y vemos claramente que si una función cuya segunda derivada debe ser una constante, tiene que ser una ecuación parabólica. No queda de otra, ¿no? Porque su segunda derivada es una constante. Utilizando las dos condiciones de borde, las cuales nos indican que la deformación en el origen aquí es 0, estamos asumiendo que es digamos, un apoyo fijo, y que el esfuerzo aquí al final en la cara libre es 0, se obtienen las dos condiciones de borde, de las cuales se obtiene la relación, es decir, la función que establece la deformación en cualquier punto a lo largo de la posición. Como pueden ver, llegamos a esta solución partiendo de las tres condiciones fundamentales, tres ingredientes fundamentales: equilibrio, compatibilidad y relaciones constitutivas. Combinando todo eso, llegamos a esta relación que nos permite calcular, si evaluamos en x igual a L, nos permite calcular la deformación en el extremo de la barra, que viene dada por QL cuadrado entre 2AE. Si definimos R igual a Q por L, entonces obtenemos que la deformación es R por L entre 2AE. Como se pueden dar cuenta, esa deformación es la mitad de la deformación que se obtendría si toda la carga se concentra al final, cual es un resultado básico de resistencia de materiales. Muy bien, pues espero que hayamos ilustrado todos los conceptos fundamentales de los diversos tipos de análisis estructural, los modelos estructurales, los conceptos de grados de libertad y las diversas teorías e hipótesis del comportamiento de estructuras. Muy bien, muchas gracias.